buenas tardes, amigos que nos dispensan. Gracias, Richard. Con la sintonía, como lo han venido haciendo en los últimos tiempos, vamos a hacer un programa hoy día, o una entrega, que se le ha pedido a Richard por diferentes vías para ver si de alguna manera nosotros podíamos hacer unos cortitos sobre la historia más grande y mejor contada del mundo, que es la vida de Jesús. Hoy precisamente la Iglesia Universal, celebra el cuerpo de Cristo. Miren, en las obras patrísticas y también eclesiásticas, se menciona, los padres de la iglesia mencionan como una de las fiestas de culmen de la espiritualidad, justamente el cuerpo de Cristo, el Corpus Christi. Hoy seguíamos la Eucaristía, que se celebra siempre en el Estadio Cibao con el desfile de la carroza y el Santísimo. Y bueno, y la ceremonia prácticamente entre caminata, que partió a las 7 de la mañana de la catedral hasta que terminó, serían unas 3 horas y media. La homilía del arzobispo siempre muy puntual y dando atención especial, ofreciendo atención especial a los grupos que conforman la adoración de la arquidiócesis. Pero bueno, vamos a decir que admitiendo lo que muchas personas entienden como la vida pública de Jesús no conocida, porque a mí no me gusta hablar de vida oculta de Jesús, porque no hubo ninguna vida oculta. Si nosotros nos vamos, y yo estaba diciendo eso justamente el martes, con el grupo de adoradores, hice un recuento más o menos, de lo que se llama la vida pública de Jesús. Bueno, la vida pública de Jesús está contenida en las Sagradas Escrituras y está muy bien expresada, porque además está auxiliada por el Espíritu Santo. Pero hay datos, detalles, que no pueden aparecer en la Santa Biblia, porque se necesitarían 1000 libros para escribir, y cuidado sin más, la vida de Jesús. Lo cierto es que nosotros nos apoyamos, y nos apoyamos muy bien, por cuanto fueron elevadas a los altares, por cuanto no estamos en contradicción con la Iglesia, ni con las enseñanzas de la Iglesia, ni con el catecismo de la Iglesia, sino que estamos diciendo aquí lo que muchos visionarios de la Santísima Virgen María y de Jesús, Rey y Señor del universo, han expresado en libros, en tratados, incluyendo al Papa León y otros pontífices que tuvieron la oportunidad de tener esas, digamos, visiones y esas manifestaciones espirituales que le dan un contexto muy completo a la vida del Señor Jesús. Y lo cierto es que desde niño, desde muy pequeño, tenía todos los dones de un Dios hecho hombre. Y cuando decimos todos los dones, bueno, podía escalar y levitar, sí, por supuesto, podía resucitar animalitos, aves, y todo eso. La Sagrada Familia, en este caso su padre terrenal, José, y la Santísima Virgen María, trataban de cuidarlo, y lo guardaba la Virgen en su corazón, todas esas manifestaciones milagrosas, desde niño, del Dios y Señor. Y como se me ha pedido, voy a entrar diciendo que el que niega el Apocalipsis, eso lo escuché de don Antonio Yagüí, un gran conocedor de las Escrituras y un gran conocedor de la profecía, como también el doctor López Padilla en México, el doctor Arango en Colombia, el doctor, que en paz descanse, José Galad
que era el presidente de la Universidad Gran Colombia. Y todo ese grupo, esos grupos, que no son grupos cualquiera, porque es gente que conoce muy bien las escrituras, más la profecía privada. Y justamente, ciñéndome a la profecía privada, cito siempre a María de Agreda, era monja española, contemporánea de Anne Catherine Emmerich, no se conocían, vivían en países diferentes, no había internet, no había modo de que una le dijera a la otra. Y resulta que las visiones que tuvieron y las manifestaciones divinas que recibieron de la Santísima Virgen María coinciden perfectamente entre esas dos personas, quizás una adelantándose a un siglo que la otra, o quizás las dos eran contemporáneas, ahora no me recuerdo. Pero no se riñe nada de lo que dice una con lo que dice la otra. Y no se riñe tampoco con lo que se expresa en las Sagradas Escrituras. Porque justamente dice Oseas, profeta menor. Ustedes saben que los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores. Bueno, este dice que por desconocimiento perecería el pueblo de Dios. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Porque si nosotros conociéramos toda la verdad, servida sin cortapisas, sin tratar de ocultar las cosas, sin ceñirnos únicamente a lo que dicen las Escrituras, porque es lo que dicen las Escrituras, y fuera de la Escritura no hay nada. Eso sería una tontería. Yo lo considero así. Porque por mis manos han pasado muchos documentos, pero muchos documentos, desde el final de los años 70 y también a principio y medianía de los 80, que aperturan una nueva visión de la amplitud de la cristiandad o del cristianismo. Por ejemplo, la Iglesia ortodoxa, que se parece muchísimo a la Iglesia católica, los cristianos maronitas, los cristianos melquitas, que son católicos, estos dos últimos, entienden perfectamente lo que se relaciona a la vida de Jesús no conocida en las Escrituras. Por ejemplo, la gente está muy confundida porque lograron confundirlos, porque todo el mundo en Roma, en la Iglesia de Occidente, sabe perfectamente que las bodas de Caná se celebraron en el Líbano, en la Alta Galilea. Lo he dicho muchas veces en las entregas. En ese Caná se celebraron las bodas. Todavía están ahí las tinajas, las 6 tinajas. Están al borde, al ras de la tierra, del suelo. Han tenido que cubrirla porque todo el mundo se quería llevar un pedacito. Todo el mundo sabe, todo el mundo. La Iglesia de Jerusalén lo sabe. Y lo sabe también Roma, que la transfiguración también se produce en el Líbano. La sanación de la viuda de Sarepta. Y así, cantidad de milagros que posiblemente Jesucristo realizó en el Líbano, porque iba mucho al Líbano, o la Virgen tenía parientes o amigos muy cercanos, y los de la boda eran o parientes o amigos muy cercanos a la Virgen María, que estaba allí y que sabía dónde estaba. Yo fui a la gruta donde estaba el Señor Jesucristo con los apóstoles, y la Virgen María los mandó a buscar para que viniera a la boda. Y ahí por ella se produce el primer milagro público. Porque lo que la gente no sabe es que en la huida a Egipto, y vamos a ir por parte, yo creo que sería importante decir
que el mismo nacimiento y la preparación de la Virgen María para dar el fiat fue toda una obra muy bien organizada desde la creación misma del cielo y la tierra. Porque todas las muchachas jóvenes de Israel esperaban ser en ese tiempo la madre del Mesías. Había una gran algarabía en el tiempo en que nace Jesucristo entre las jóvenes israelíes, esperando ser una de ellas elegida para ser la madre del Mesías. Dicen estas estigmatizadas y muchos otros, como el Padre Pío, por ejemplo, que la Virgen María fue elevada a los cielos 9 veces antes de la Anunciación y que todo el coro de ángeles y santos en el cielo o en el firmamento o en el universo se preguntaban quién era esta humana que el Padre había seleccionado tenerla junto a él para explicarle cosas que un humano normal no conoce. Hasta ahí el Padre protegió a la Virgen María y fue elevada 9 veces, dice la Emmerich, dice la Greda y dicen los padres de la iglesia, algunos de ellos, para explicarle a ella cuál tendría que ser el papel que ella iba a jugar, digamos así, o a representar, o a realizar como madre del Mesías. Esto no fue medalaganariamente, esto fue muy bien una obra de misericordia extraordinaria del Padre Eterno para con nosotros los humanos. Entonces a ella, a esa niña de 14 años, se le colocó una túnica inconsulsa, quiere decir una túnica de una sola costura, que se ajustó en su cuerpo. Y entonces ustedes ven cómo hay imágenes de la Santísima Virgen María, por ejemplo, aplastando con su planta la luna. Y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, es el satélite de la Tierra que nos brinda la noche, pero ella aplasta la oscuridad. Y desde el momento en que ella es revestida con esa túnica, precisamente una túnica así también le hizo ella ya al niño Jesús, y el niño Jesús fue creciendo con esa túnica que ella le hizo, y la túnica crecía con el niño. Por eso se la repartieron la túnica, porque los demonios sabían que esa túnica era obra del Dios vivo. Entonces, bueno, volviendo a esta parte que es muy importante, esa túnica que ciñe el cuerpo de la Virgen María transforma completamente su cuerpo. Ya no era un cuerpo humano, era un cuerpo angelical prácticamente en la tierra. Ella nunca exudó, nunca necesitó de ir al baño, no, ni ella ni el Señor. Y esas son cosas que la gente no sabe, pero es verdad, y sucedió así. Y lo dicen los místicos, los que verdaderamente han tenido visiones extraordinarias, que han tenido visiones con Jesucristo y con la Virgen María, y con ángeles del cielo como Miguel, quien como Dios, el príncipe de las huestes celestiales, como Gabriel, el príncipe del amor, y otros tantos ángeles y arcángeles. Entonces, la Santísima Señora, cuando recibe la visita del arcángel Gabriel, expresa el fiat con completo conocimiento de quién iba a ser ella, y trató siempre de pasar desapercibida ella, y que se gloriara el cuerpo y la vida de Jesucristo, no la de ella. La mujer más modesta y humilde de la historia, porque ella podía ver
a los ángeles alrededor de ella y nunca pidió nada para ella. Cuando el pequeño Jesús nació, después de la anunciación, por supuesto, que ustedes conocen ya esta historia, quienes lo recibieron fueron los arcángeles Miguel y Gabriel. La Virgen estaba levitando y le entregaron, cuando ella vino, digamos, en sí, le entregaron al niño a la Santa Madre. Y cuando se produjo el nacimiento, vinieron desde el templo, porque José las mandó a buscar, San José, Abigail y la profetisa Ana, que habían sido las maestras en el templo de la Santísima Virgen María, que en su primera visita al templo, cuando tenía tres años, les dijo a sus padres que no quería volver a Nazaret, que ella se iba a quedar en el templo sirviendo al Señor. Entonces la preparación de la Virgen María fue exhaustiva, fue grande, fue amplia, para que ella pudiera entender quién era ese portento que venía hasta la tierra y cómo iba a transformar nuestras vidas. En la huida a Egipto, que a mí me encanta ese paisaje, porque tuvieron que atravesar desiertos, lugares muy inhóspitos, llenos de alimañas, serpientes, alacranes, muy común en el Oriente Medio. La Virgen le daba órdenes a un séquito de ángeles que ella podía ver, que acompañaron a la Sagrada Familia en ese viaje a Egipto. Y ella le daba órdenes para si había una ventisca, esa ventisca no afectara al niño, no importaba a ella o San José, no pedía nada para ella o San José, y los ángeles obedecían, sino para el niño. Y cuando llegaron finalmente a Egipto y entraron muchos ídolos, porque era una sociedad que adoraba muchos dioses, muchas estatuas se rompían de dioses falsos al paso de la Sagrada Familia, y donde justamente se sentaron a descansar, que hay un vestigio muy importante ahí, porque ahí está edificada una parroquia desde el principio del cristianismo, una iglesia importantísima. Y justamente en esa iglesia, en los años 70 o 50, no recuerdo, se produjo un gran milagro de palomas doradas y blancas en unas apariciones que hacía la Virgen en el tope de esa iglesia. Y hubo grandes conversiones de budistas, hinduistas, de musulmanes al cristianismo. Es decir, que justamente donde está fabricada, edificada esa catedral, ahí se sentó la Virgen María a descansar, San José y el niño a su llegada a Egipto. En la llegada a Egipto hubo un gran movimiento también de ayuda, porque los esenios que vivían allí ayudaron de manera considerable a la Sagrada Familia. José era carpintero y consiguió trabajo para poder sostener a su familia, y los esenios se ocuparon también de la educación del niño Jesús. La Sagrada Familia, en este caso Joaquín, Ana y la Virgen María y su otra hermana María, eran esenios. Eso también se ha podido comprobar. Era dentro del judaísmo una tendencia de mayor espiritualidad mística. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí para entrar al regreso a Nazaret y ver otros puntos de la vida pública o privada de Jesucristo, añadiendo partes de la Sagrada Escritura y para que ustedes vean que no hay nada que se contradiga con lo que está escrito, de lo que hemos venido diciendo. Porque lo que yo he dicho aquí, no lo estoy diciendo yo únicamente, lo está diciendo una serie de estigmatizados, un grupo amplio, desde el principio del cristianismo. Y hasta el final ahora, que están las muchachas de Garabandal, hay 3 vivas,
están las de Medjugorje, los de Medjugorje, y no han querido todavía estudiar ampliamente las curias romanas, no han querido colocarlas como válidas esas apariciones de la Virgen María. Bueno, de todas maneras, vamos a continuar. Muchísimas gracias por dispensarnos. Será hasta mañana.